vigilante el monte con las alas coloradas. Buenas tardes, hoy seguimos con estas entrevistas a integrantes del Son Solidaridad y hoy nos toca platicar con Eduardo Darío Quintero Urban. Así es. Eduardo, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Ya. Eduardo, dentro de estas entrevistas que estamos con los integrantes de Son Solidaridad, hemos venido recorriendo desde el asunto de su fundación, allá por el año de 1982-83. ¿Tú en qué año llegas al Son Solidaridad? 2002. 2002. O sea que ya eres millennials. Sí, como integrante sí. Aunque bueno, yo conocí al Son Solidaridad casi cuando empezaba. Me tocó conocerlo en un baile de la antigua UPRES. Y bueno, empezamos a concurrir mucho a Secos, por eso es que los conocí de vista, digamos, y después nos hicimos amigos antes de ingresar al Son Solidaridad. Sí, yo ya llegué ya avanzado en el proyecto, 95, algo así. Sí, ya como Son Solidaridad. Un baile. Sí, ya era Son Solidaridad y fue un baile muy ameno porque en ese tiempo no se tocaba mucho el son, eran poquitos los que tocaban son. Y además en ese entonces estaban implementando metales, entonces me llamó mucho la atención. Fue como los conocí y me acerqué un poco. Además de que Secos el centro cultural es muy conocido en Nesa, ¿no? ¿Cuándo los conociste tú? Yo en el 95, más o menos. Sí, ya llevaban un rato ellos. Tendrías como 22 años, más o menos. Tanto, sí. ¿No? Sí. Este baile donde conoces al Son Solidaridad, ¿era gratuito? Sí. ¿Era de cooperación? No, era un aniversario de un grupo político, pero realmente era un grupo, además de ser político, realmente era comunitario. No sé ahora, no me atrevo a juzgar, pero creo que no queda mucho de la antigua UPRES. Se ha convertido en muchas cosas, ¿no? Pero en ese entonces sí era comunitario, ¿no? Sí, realmente la comunidad hacía uso de ese. Pero el baile, Sí, el baile era comunitario, entrada libre, no hubo cuota ni nada. Fue un aniversario de una organización y ahí nos invitaron y ahí llegamos. ¿y tú ya tocabas a algo, ya tenías alguna intención musical? Sí, bueno, mi padre es maestro de música, entonces yo crezco con lecciones de música desde pequeño y no formales, ¿no? Así como jugando, ¿no? Jugando y tocando, ¿no? Algún instrumento, pero con el tiempo después, en esas crisis donde uno busca empleo, empecé a ver que trabajar en grupos pues sí dejaba algo de dinero, ¿no? Entonces me hice músico de oficio. Buscamos un lugar donde tocar, un grupo, un proyecto donde tocar y se vuelve un oficio. Ella a los 22 años, ¿qué hacías? Yo estaba en grupos versátiles a los 22 años, más o menos, 23, ajá. Y tocaba mucho rock, estuve en proyectos de rock y un poquito de jazz, así como para ir aprendiendo. Y fue como empecé a incursionarme en este tipo de cosas, pero de estar en proyectos versátiles para ganar dinero, para trabajar, digamos, como músico, fue como incursión en ritmos según yo solo tocaba rock, pero empiezo a descubrir nuevos ritmos mucho más difíciles para mí, ¿no? Como percusionista. Después me cambio de instrumento y descubro que pues los ritmos latinos tienen mucha más cadencia, ¿no? Es decir, más sonidos intercalados, más armonía, ¿no? Tiene más complejidad en su entonces me hizo muy muy interesante. Dices, incursionas tú en algunos grupos de rock. Sí. ¿Aquí en Nesa o en otros lugares? Sí, en esa y en el DF, estuve en algunos grupos que había uno que era de punk, ¿Te acuerdas de sus nombres? Sí, la degeneración del Aguizote, grabamos un disco apenas hace 8 años, como recuerdo de aquellos años. Ajá, o sea, fue un grupo que tuvo algo de auge, hasta llegamos a la radio y tocamos en varias partes de la República. Pero como era punk, pues no había empresarios que se dedicaran a invertir en ese tipo de música. En esos entonces el rock no era negocio, era como más
más lucha, ¿no? En contracorriente de la música comercial. Medios no estaban abiertos. Pero el público cautivo que íbamos ganando en las tocadas y llegar a la radio y varias cositas que hicimos hizo que pues, yo conociera algunos escenarios, ¿no? Conocí grupos de rock como La Castañeda, Santa Sabina, Caifanes, ese tipo de grupos que después fueron muy conocidos, ¿no? Pero nos tocó alternar cuando ellos también empezaban, ¿no? Obviamente el punk es tan contestatario, tan de protesta, como le llaman, que pues no llegamos muy lejos, ¿no? Entonces se deshizo esa banda, después entré a otras bandas de rock, algunas comerciales, otras no. También estuve en grupos de reggae un tiempo. Hay un grupo que se llama Antidoping, otro que se llama Sputnik, y pues incursioné un poquito, ¿no? con amigos, pero no se solidificaron mucho los proyectos, pues yo fui buscando otros caminos. Así es cuando llego a Secos, por invitación de Mere, y un día llegué así de casualidad y empecé a tocar sin compromiso, y ya a los 15 días ya estábamos en una tocada. Me gustó mucho, me adapté y me aceptaron muy pronto, y a mí me dio mucho gusto estar en ese proyecto tan rápido. Pero si me pudieras comentar, ¿qué cosa fue lo que hizo clic? Digamos que el lado versátil de mi parte musical me hizo conocer cumbia, el danzón y otros ritmos, además del rock y rock and roll que se vuelve versátil, me hace a mí introducirme a otros ritmos, sobre todo latinos, ¿no? Que es el son cubano. Es uno de los orígenes de lo que después se llamó comercialmente salsa. Esa parte de la historia latina me hace sentirme fuertemente atraído por este grupo, y sobre todo mi antecedente, ¿no? De rock punk y todas esas cosas. Se me hace muy loable. Ajá. Pero en el Son Solidaridad, por ser como son ellos en su hacer, había horarios, había disciplina, claro, no había que llegar tarde, todo. Bueno, ¿qué es lo que hace el clic de decir, no, me vengo aquí? Primero, la amistad con los compañeros, ¿no? Yo creo que es lo más importante, porque por el trabajo que hay en Secos. Pude haber entrado a cualquier grupo de salsa o de música tropical, de cumbia o algo así, y ganar además un dinero, ¿no? Porque ser músico de oficio también tiene su retribución si uno se sabe manejar, ¿no? Sin embargo, no, porque no tenía esa atracción, ¿no? A lo mejor el clic del que me preguntas es esa amistad, no solo de persona a persona, ¿no? Con cierta lucha, ¿no? Social, cierta convivencia cultural. La convivencia cultural en Secos es amena, es muy amena, es entre amigos, es arte, es cultura, es lucha, es ideología y muchas ideologías, ¿no? Antes de llegar a Secos, sí, ¿había conciencia social ya en ti? ¿Había algún estudio? Bueno, es que en la parte punk, para ser contestatario, se tiene que leer un poco, ¿no? En la parte musical, pues al ser hijo de un músico y de un maestro de música, tenía yo que conocer otras cosas. Era parte de lo cotidiano, ¿no? Al acercarme a Secos era así como un oasis, ¿no? Como aquí me gusta estar, ¿no? Aquí me gusta convivir, me gusta compartir, me gusta ver, observar, ¿no? Y esa parte de la conciencia social es como solo informarse, ¿no? No se trata de ser comunista, socialista o democrático o llenarse de protesta, ¿no? Eso es como los resultados de mucha gente, ¿no? Pero la parte importante es la convivencia social, humanista le llamaría yo, ¿no? Y se va clarificando, ¿no? Recuerdo que Secos se hermandó con la lucha de los zapatistas mucho tiempo, pero no son las únicas luchas que Secos ha apoyado, ¿no? O que se ha identificado. A mí me gusta mucho Secos esa universalidad de ideas, ¿no? Que alguien dice, no, es que yo no creo eso. Bueno, está bien, ¿no? O sea, no se te va a criticar por eso, ¿no? Confluyen las ideas, sí. Caes en un lugar donde se hablaba de solidaridad. Sí. Principalmente, hasta el nombre del grupo se me hacía interesante en ese sentido. Me llamó la atención mucho eso, me llamó la atención
el estar representando una parte de Nesa, porque recuerdo que nos invitaban a tocar a otros lugares donde Secos ya era conocido. Además el Mere siempre ha sido muy sociable en ese sentido. Pues es la parte social donde nos conocían ya, desde antes de llegar ya nos saludaban, ¿no? Porque nos esperaban, nos conocían. Entonces representar esa parte de Nesa que apoya a otras organizaciones, a mí me daba mucho gusto. En aquellos años cuando tú llegas al Son Solidaridad, ¿qué canción te agradaba mucho tocar? Pues básicamente eran dos canciones, era El Son de la Loma y Guantanamera. El tocar esos ritmos me hacía vibrar, ¿no? Así la piel. Además de tocarla en el escenario, tocar Guantanamera era que todo el mundo la sabía, ¿no? Todo el mundo la cantaba y nosotros como músicos al recibir esa energía del público pues le echábamos más ganas, más caché, más tumbao, feeling. Es una versión para el mexicano, es un poco lenta, más como guaracha. El mexicano la toca más rápido, como Celia Cruz más o menos, la velocidad. Y sí, y la voz es muy similar. Haber llegado al Son Solidaridad y tocar Guantanamera, sobre todo en vivo, era un súper agasajo en sus inicios. Después, yo creo que lo más agasajante era tocar las canciones del disco. Porque ya eran creaciones nuestras. Del que grabaron ustedes. Sí, porque ya eran creaciones nuestras, porque le podíamos poner y quitar a capricho, ¿no? No estaba tan reglamentada esa canción y bueno, con el tiempo se fue madurando y fue como se grabó el disco. Eduardo, ¿tú eres casado? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 23 años y luego otra vez a los 28. O sea que por esas fechas tienes dos incursiones. Sí. Una de gusto muy personal, como es la música, de decir voy para acá. Y la otra, una situación de compromiso con otra persona, de decir vamos a compartir vida. ¿Fue fácil esta situación de participar en el grupo, de ir a huelgas, de estar allí apoyando movimientos? ¿La compañera qué decía? Pues yo creo que también cuando uno escoge a una compañera es porque de alguna manera hay una identidad, ¿no? Yo creo que yo no podría estar con una compañera que en su deseo de ser ama de casa o un dedicarse a los hijos, yo creo que yo no hubiese podido tener una relación, ¿no? con un tipo de pareja así. Ese rol no me es muy cómodo, ¿no? Para mí, ¿no? No solo por la situación económica, ¿no? Que no es fácil, donde los dos tienen que trabajar, sino que deben tener algo más en común, ¿no? Entonces, ¿no? A la fecha mi esposa como que me motiva, ¿no? A no perder la ideología, ¿no? El hilo, ¿no? Y aunque ella no es muy contestataria ni tiene esta formación que yo tengo, ella es muy culta, ¿no? Ella no ve televisión, por ejemplo, ¿no? El internet pues lo tiene muy medido, no es muy, ¿no? Ella tiene como que otra idea de las cosas, entonces eso a mí me resulta muy, muy cómodo para platicar. Además somos maestros los dos, entonces pues no nos aburrimos platicando. Hay mucha motivación y la familia pues se va formando conforme uno va haciendo sus proyectos de vida. Mis hijos, a los dos les gusta mucho el arte y bueno, una ya tiene 15 años y el otro pues se imagina, sueña con ser músico o artista o cocinero, tiene otra forma, ¿no? Siempre que han crecido con otras motivaciones, ¿no? Platícame algún evento, alguna ocasión en que estuvieran tocando en algún lado y que dijeras, yo estoy aquí porque quiero estar aquí y estoy complacido plenamente con estar tocando ante este grupo de gente.
Pues yo creo que a mí me gustó mucho, hablando de un gusto personal, una vez que tocamos en el Zócalo de la Ciudad de México. El gusto de estar ahí, ¿no? Las fotos con la catedral de fondo y el audio, ¿no? Los sistemas de audio, que estaba muy bueno el equipo. Todo muy gratificante, ¿no? Hay un momento donde dices, quiero hacer esto toda mi vida, ¿no? El 40 aniversario del asesinato del Che Guevara. Y tú dijiste, yo de aquí soy. No, en ese momento todo, ¿no? Todo, el escenario, el aforo, ¿no? La gente y todo. Pero lo que más me gratificó, además de ese evento, fue a la hora de bajar. Sí, mucha gente se acercó. Hay una valla, ¿no? Donde están los vestidores, no puede pasar la gente. Entonces esperaron la gente que saliera yo del vestidor y saliera, digamos que a la calle. Y algunos me conocían y otros no, pero se acercaron como que gustoso, ¿no? Del proyecto, sí, de saludar y no de llegar a pedir autógrafo, sino de conocer al personaje que estaba ahí arriba cantando, ¿no? Y ya de repente alguien me reconoció, conocido mío, ¿no? Y entonces ya me saludó y yo creo que les dio confianza para acercarse a otras gentes. Entonces también fue muy gratificante, ¿no? Que la gente agradeciera algo que uno hace con mucho cariño, ¿no? Sin lucrar, como algo más solidario. No hubo pago. No, normalmente son solidaridad, yo creo que por eso es muy acertado el nombre, porque es eso, solidaridad a grupos culturales, de lucha, hasta grupos políticos donde su historia ha sido realmente comunitaria, ese tipo de lucha. Ahora pues hay muchas más luchas evidentes, ¿no? Pero hay un momento donde estos grupos pues parecen hormiguitas luchando separadamente, ¿no? Entonces, eso de hacer redes, esa es una idea ya vieja, ¿no? Apenas la están haciendo como que pública, pero ha sido desde antes. Esas redes han existido, han sido a veces como entre amigos, pero no, son grupos, organizaciones no gubernamentales, grupos culturales, grupos políticos que han promovido esta cultura y esta lucha. Dentro de estos muchos años que llevas tocando en diferentes eventos, foros chiquitos, foros grandes, foros acogedores, foros ingratos, a veces bajo la plena lluvia, Sí, ¿no? sí. El ambiente, no uno, sino el ambiente, tú pudieras decir, carajo, ¿por qué esta situación tan lamentable? Pues no hubo una, hubo varias. Valió la pena, hasta la fecha puedo decir que valió la pena, ¿no? Llegar a un lugar, esperar que llegue gente y no llega gente, o nada más los organizadores y sus familias, digamos, y no más gente, ¿no? Esa parte es la que a veces preocupa en cierta forma, ¿no? Y desangela un poco el momento en el que está uno tocando. Pero lo volvería a hacer porque esto nos da una lección a nosotros, obviamente, a la promotoría cultural del grupo y a las organizaciones, ¿no? Que saben que promover la cultura y sobre todo este tipo de eventos no es fácil y a veces para recaudar fondos si no llega gente, ¿no? Entonces, y uno en el compromiso de apoyar, ¿no? También pues, ya tocamos, ¿no? No es lo mismo que tocar ya cuando hay mucha gente. Estando tú tocando a un niña, algún pequeñito allí que tú vieras en el público y que de repente tú pudieras decir, le voy a tocar a esa niña, ¿no? Porque está allí metida, porque está entretenida, porque le está gustando. De hecho sí se da mucho. Yo actualmente tengo un proyecto de música infantil y iniciamos tocando rock para chavitos, pero ahorita ya se ha hecho muy versátil el género, entonces tocamos distintos tipos de música, principalmente música infantil y mucho rock también. Esta parte de la infantil siempre ha sido identidad para mí. Al estar en el Son Solidaridad, siempre los niños siempre son los que se acercan hasta lo más que se pueda para ver, sobre todo las percusiones, ¿no? Lo observan mal los niños, ¿no? La posibilidad de aporrear o de manipular golpes hacia un tambor, hacia una percusión, le es muy atractivo. Entonces, la mayoría de las veces hay niños porque es familiar la cuestión, ¿no? Entonces, mientras está sonando todo y tocando, veo al niño agradable, sonriente, acercándose a la conga y todo eso,
Y sí, sí es muy motivante. Y sí tocamos para el que se acerca, sobre todo los niños, ¿no? que nos están observando, ¿no? Entonces ya toco y todo eso. Y alguna que otra vez se acercan entre los descansos o entre las canciones y a veces sí hasta les damos permiso de que le toquen, ¿no? Pues casi 30 años de música, ¿no? Sí. ¿Hay alguna situación de cansancio? Sí la hay, pero no físico, emocional. Emocional porque uno deja energía en los proyectos. Yo llevo, no recuerdo cuántos años llevo sin Son Solidaridad y en algunas ocasiones que me invitan a tocar por el tipo de proyecto es para mí emocionantísimo, ¿no? Llegar y tocar. Y me aguantan mucho mis compañeros, a veces sin ensayar puedo llegar también por el instrumento, que la percusión no es tanto de notas, sino más de ritmos. Y yo creo que si estuvieran en el piano o en el bajo, pues sí tendría que 2, 3 ensayos antes de tocar, ¿no? Entonces sí sería más difícil. Entonces he tenido suerte de que me siguen invitando a tocar cada año, de vez en cuando, ¿no? Entonces eso a mí me llena mucho, pero recuerdo las razones por las que tuve que salir del grupo, ¿no? Y ese sí, la parte emocional, más que económica, porque nunca entramos buscando un beneficio económico o una paga, ¿no? Porque sería muy válido que fuese parte un oficio y parte una propuesta. La retribución no fue el problema, pero sí tenía yo que buscar otras alternativas de ingreso y cuando las encontré, porque ya estoy más estable ahora en cuanto al empleo, pues ya no me quedaba el tiempo, ¿no? Y sobre todo esa parte emocional ya estaba uno más cansado, y no físicamente, ¿no? Porque todavía duré un tiempo en el son cuando ya estaba yo laborando, pero sí ya había un tiempo que ya pues, no tenía yo cabeza para los ensayos y para ciertas cosas. Y las relaciones, ¿no? Siempre, en todos los proyectos tenemos que relacionarnos entre nosotros como familia, ¿no? Entonces, a veces es pesado, ¿no? Manejar el carácter de cada músico, ¿no? Cada músico tiene su historia de vida, sus propios problemas, ¿no? Como un desahogo, llegar al ensayo, ¿no? Y tocar. Siempre fue algo muy, muy gratificante el ensayo. Eduardo, platícame con qué tipo de canción tú logras desahogarte. Bueno, es que escuchar no es lo mismo que tocar. Por ejemplo, tocar la murga de Panamá, en la conga, es cansado. Que dice, vamos a bailar la murga de Panamá. Los chicos ya se alborotan cuando la ven caminar. Ese ritmo es muy sabroso, pero tocarla es algo cansado. Mientras más resistíamos los percusionistas en tocar esa, sobre todo el de las congas y el bongo y el timbal, hacen como una especie de tumbao, de armonía, ¿no? Se complementa todo y queda un ritmo bastante como para desahogarse, ¿no? Es Héctor Lavoe. Es un trombón ese. Pues ese como que da mucho. Se escucha lento el ritmo, pero no es tan sencillo, ¿eh? Lleva ensambladas las percusiones para a completar todo esto. Ese es y es la versión que a mí más me gusta, la de Héctor Lavoe. No le pegue a la negra, se llama. Es una salsa. Entonces, desde el grito con el que empieza, ¿no? Quiero cantarle de mi hermano, la historia nuestra, la historia negra, caballero, y dice así. Esa parte es una expresión del negro esclavo, ¿no? Del negro que es el tema de la canción. Entonces, inspira mucho, ¿no? Sobre todo la cuestión indígena, la expresión del racismo, el clasismo, ¿no? Todo eso inspira mucho y se hizo muy comercial, ¿no? A pesar de que era una canción temática, por decirlo así, no era una canción de amor duro y contra de ellas o ese tipo de música comercial que pega mucho.
Y esa canción se hizo famosa, se hizo comercial, ¿no? Siendo que su origen no era tan comercial, ¿no? Era más histórico, ¿no? Más de lucha. 2020, en esta situación de la pandemia que ahorita tenemos, que de alguna forma se dice que ahorita las familias pudieran abrirse a la cultura, pudieran abrirse a conocer con tanto tiempo que se tiene que estar uno en el hogar. ¿Qué le recomendarías tú a las personas jóvenes que tienen más o menos la edad de tus hijos? Yo soy muy activo, mis hijos no lo son tanto. Entonces yo soy el motor de mis hijos, ¿no? Conozco a otro compañero que también es bien inquieto y somos personas, pues no, jóvenes, ¿no? Ya estamos en otra etapa y observo mucho que si uno no es el motorcito de esto, ellos no se mueven, ¿no? Entonces, no hay forma, yo creo que nacimos con esta inquietud, ¿no? En esta pandemia yo puse una tiendita, en esta pandemia mi hija ya sabe tocar el ukulele muy bien, sin afán de presumir, toca muy bien el ukulele, canta hermosamente mi hija y todo lo aprendió en la pandemia, ¿no? Es decir, no perdimos el tiempo. Mi hijo pequeño que no le interesaba la música, ahora ya le interesa, ya quiere estar en esto. No perder el tiempo, ¿no? La pandemia a mí me dio un relax porque en el trabajo estaba bien pesado. Me dio un relax y un aire, entonces lejos de todo lo malo que nos trajo, también lo aprovechamos mucho. Mi mensaje es concreto, no perder el tiempo, ¿no? Cómanse el mundo es para conocer, para aprender, para hacer, para deshacer, ¿no? Es emprender y no hablo solo económicamente, ¿no? Porque se puede, ¿no? No está peleada la parte sobrevivencia comercial, la parte de lucha, ¿no? Incluso pensar en una empresa puede ser, no creo que esté peleado, ¿no? Pero lo mío es el arte, entonces pues comerme el mundo significa aprender mucho, ¿no? Muchas cosas, siempre hay algo que aprender y como joven no podemos perder el tiempo. Y para los que ya están por ahí de los años 70, que ya la fuerza física se ha agotado. He tenido la oportunidad de tener alumnos de 70 y 80 años en música y para que aprendan a tocar un instrumento, ¿no? Entonces me decían, pues es que ya estoy viejito, pero el viejito no olvida. El viejito no olvida, tiene ventajas que el joven no las tiene. El joven va a aprender rápido y va a olvidar rápido. Por más que practique, si no lo mantiene en su vida, lo va a desaprender pronto. Y el grande no, como dicen, el viejo lo va a tener para sí. Entonces, en el caso de los grandes, tal vez sea un ritmo diferente, ¿no? Los grandes ya no perdemos el tiempo, ¿no? Digamos que, y los más grandes menos, ¿no? Decimos, ya sabemos lo que queremos de una u otra forma, ¿no? Lo único es que en el sentido de que el grande no puede sentarse a esperar la muerte, ¿no? Esa es la parte que nos hace humanos, ¿no? El seguir aprendiendo y esa oportunidad que he tenido de enseñarle a grandes que parecen arrítmicos, que parecen que no entonan, que parece que no aprenden, son los mejores músicos. Hay músicos que empiezan a aprender por primera vez a tocar un instrumento a los 40 y a los 60 son increíbles músicos. Tal vez le tardaron 20 años, pero son los mejores de verdad. Que un joven que tiene 20 años tocando puede desertar, puede que lo combine con otras actividades o que termine haciendo otra cosa. Entonces no nos garantiza mucho. El grande ya sabe lo que le gusta, ya sabe lo que quiere. Y destina cierto tiempo, ¿no? Tal vez no mucho, pero sí destina cierto tiempo y es constante, ¿no? Es la diferencia. Entonces no creo que haya mucha desventaja a la edad. En estos 37 años que tú has estado aquí en Ciudad Neza, que la viste todavía con muchísimas carencias, ¿no? Y que hoy la estás habitando, ¿qué imagen tienes tú de Ciudad Neza? Pues para mí es la ciudad más próspera, por la velocidad en la que ha evolucionado, más que avanzar, ¿no? Porque hasta es
un anuncio político, ¿no? Avanza. No, no se trata de avanzar. Se trata de crecer en cultura, de crecer en ciertas formas, ¿no? ¿Tú crees que ha crecido en esta? En esto? Es algo complejo porque somos parte de la ciudad, ¿no? Por lo tanto se le llamó definitivamente ciudad Neza, ¿no? Pero esa parte compleja de observar a la gente y su cultura, yo creo que radica en ver que son varias comunidades, ¿no? Distintas, ¿no? Y al estar en una ciudad los intereses pues son múltiples, ¿no? Y en el caso del arte y la cultura, pues sí hay cierta comunidad mucho más instruida, mucha gente que estudió en otros lugares que no son esas, seguramente otras universidades y lugares. No solo en la universidad se aprende, entonces vienen con nuevas ideas y en ese sentido hay escultores, pintores, músicos, muchos poetas, mucha danza, cine, ¿no? Pensábamos que no había, hay mucho cine, hay mucha fotografía, o sea, está lleno, literatos, ¿no? Hay muchos escritores, entonces eso no lo veo yo tan rico, ¿no? Desgraciadamente no hay, sin ánimo de criticar al municipio, no hay un proyecto que se dedique a promover desde la niñez estos talentos, ¿no? Estas inquietudes que dedican tanto tiempo de su vida en el arte, ¿no? Entonces, pues termina uno siendo carpintero, termina uno siendo otras cosas sin dejar el arte de lado, siendo parte de nuestras vidas, pero se dedican haciendo otra cosa, ¿no? Yo tengo la fortuna de hacer lo que me gusta y que me paguen por hacerlo, entonces no todos tenemos o tienen ese privilegio. Y Neza ha crecido mucho, tanto que muchos artistas ya viven de lo que les gusta, de lo que hacen en el arte. Esa es una de los crecimientos más importantes en Neza. Y para mí el Son Solidaridad es un oasis en mi sentido musical, porque no solo porque lo hago con todo el gusto, porque no tengo que ver a qué horas me pagan, no estoy preocupado por cuánto me van a pagar, porque además se trata de apoyar a otros tocando, ¿no? Eso también me llena mucho esa parte, y que son mis amigos, ¿no? Es decir, antes de decir, oye, vente a ensayar porque vamos a tocar, lo primero es, ¿cómo estás? ¿No? O sea, es un grupo de amigos, ¿no? Hay una fuerte amistad, eso me da mucho gusto, ¿no? De estar en una agrupación donde realmente lo más importante es el humano, ¿no? El que convive, el que comparte. Eso es lo que más me ha atraído y me atrae a colaborar de alguna u otra manera en el Son Solidaridad. Eduardo, ¿alguna canción que interprete el Son Solidaridad que quisieras que con ella despidiéramos esta entrevista? Pues mi canción, yo nada más compuse una para el grupo. Bueno, compusimos varias, pero a la hora de grabar el disco solo fraguamos una. Y es que con mi sentido un poco rockero, y bueno, esto es más son cubano que otra cosa, entonces hacer la fusión llevó algo de tiempo, pero se llama el reggaezón, ¿no? Reggae y son cubano y reggae, pues porque es un ritmo que escogí para fusionarlo con el son, ¿no? Entonces se llama así, reggaezón, ¿sí? Y esa canción, pues para mí, la verdad sí me costó trabajo fusionar el reggae y el son, pero me dio mucho gusto que los compañeros, a pesar de que no habían tocado reggae con estos instrumentos, me imagino que en sus guitarras o en otros instrumentos coloquialmente pues tocan muchas canciones, pero no con trompeta y trombón hacer las bashes del teclado, ¿no? Y hacer otras armonías que el reggae no usa y que el son menos, ¿no? Entonces eso fue un reto para mí y para ellos, ¿no? Que yo les dije, es que aquí los metales van a hacer la armonía de la guitarra. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer acordes? Y siempre hemos hecho melodía y hemos hecho el tumbao, ¿no? Para hacer el toque y hacer nuestros mambos, ¿no? Nuestras frases de trompeta, y me cantan y me quedo callado, ¿no? ¿Cómo voy a hacer la guitarra, ¿no?
Entonces yo dije, no, pues es que es la introducción nada más, vamos a intentarlo. Y lo intentaron y además lo lograron con resultados que yo no me esperaba, ¿no? Muy bien para lo que yo estaba pensando. Estuvo perfecto. Es una canción muy... Para mí a la fecha me sigue, escucharla me sigue agradando, ¿no? Cómo logré yo proponerles algo, convencerlos de algo y cómo ellos lograron interpretarlo, ¿no? Eso fue muy gratificante. Pues con esta canción nos despedimos. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por Y escuchamos Reggaezón. Con la raza popular y este grupo toca son.